Buenas, en esta ocasión vamos a hablar de otro de los principales textos de la literatura ajedrecística clásica. Esta vez vamos a hablar de Mi Sistema de Aaron Nimzowitsch. Bueno, este libro Mi Sistema es un libro bien interesante porque nos habla acerca de la fase de la estrategia en la partida de ajedrez. La estrategia, digamos, es la parte, digamos, las ideas, las diferentes ocurrencias, magias que pueden ocurrir dentro de un tablero. O sea, la parte estratégica, digamos, es la parte misteriosa del ajedrez, la parte, algunos la catalogan como la parte mágica, la parte impredecible que a veces se sale de las reglas. Entonces este libro nos ayuda a abordar y a comprender un poco esta parte tan compleja que es acerca de la estrategia. Bueno, hablemos un poquito de Nimzowitsch. Bueno, Aaron Nimzowitsch fue un gran maestro de ajedrez que nació en Letonia en 1886. Y él fue un revolucionario en la época porque, más que todo porque fue el fundador, digamos, de la escuela hipermoderna de ajedrez. Bueno, ¿en qué consiste la escuela? Bueno, digamos que anteriormente, o sea, existe la teoría de que para ocupar el centro, o sea, como sabemos, toda partida de ajedrez inicia, digamos, es con la ocupación del centro, digamos, con el dominio central del tablero. Digamos, dentro de la corriente, algunos maestros como el Dr. Silvek Tarrasch, Manuel Lasker, Nimzowitsch, el mismo Steinitz, ellos daban por sentado de que bueno, la verdad es que sabemos que el centro hay que dominarlo, eso es ya una regla indiscutible, pero ellos, o sea, la escuela moderna, proponía que para ocupar ese centro nosotros teníamos que ocuparlos con peones necesariamente, ya sea mediante la jugada de 4, ¿sí? O digamos también con la jugada de 4, la anterior era de 5, de 4 o de 4, sí, con ese tipo de jugadas. Pero digamos la escuela revolucionaria de Nimzowitsch, que es el ajedrez hipermoderno, ellos no necesariamente acuden a este tipo de jugadas, sino que ellos Nimzowitsch plantea de que el centro lo podemos dominar no necesariamente ocupando peones, sino lo podemos dominar con piezas que actúen a largo alcance. En este caso podría ser, digamos, el uso de los alfiles. O sea, si bien es cierto, no tenemos un peón sobre estas casillas, pero aquí tenemos, digamos, la fuerza que ejerce este alfil. Entonces, de eso se trata básicamente la escuela hipermoderna, que podemos ocupar el centro, dominarlo a través, digamos, de la colocación de piezas que dominan el centro a distancia. Y esto, digamos, hace un avance, digamos, en el campo ajedrecístico para abordarlo de otra manera y comprender el ajedrez. O sea, ambas teorías son válidas, pero el aporte que hizo Nimzowitsch es que descubrió algo nuevo que se puede hacer en esa parte estratégica, el dominio del centro del tablero. Bueno, dentro de su texto, Mi Sistema, el cual vamos a abordar, precisamente Nimzowitsch habla de, bueno, ya entrando en materia, ya abordando el texto, Nimzowitsch habla de las casillas centrales. O sea, que el objetivo es, digamos, conquistar estas casillas en la apertura, en el inicio del juego. Y también, digamos, este sería el pequeño centro
y este sería el gran centro. O sea, toda partida de ajedrez al inicio debe conquistar, debe hacerse la lucha por dominar estas casillas. Como él es, digamos, de la escuela hipermoderna, él no está tan, o sea, el estilo de él no es tan favorable del movimiento de peones en la apertura. O sea, él en ese aspecto prefiere ocuparlo por piezas. O sea, por él saliera directamente con jugadas de este tipo, por ejemplo, sí, o sea, él saliera, sí, únicamente moviendo las piezas, pero a pesar de que él propone dominar el centro con piezas, es consciente de que los peones, ¿sí? Los peones tienen una fuerza importante. O sea, él reconoce que necesariamente que si no fuera por los peones, pues desarrollaremos únicamente piezas, ya que si por ejemplo, si nos limitamos nosotros a desarrollar únicamente, digamos, las piezas, ¿qué ocurriría? Listo, desarrollo las piezas, puedo llevar este caballo aquí, digamos, bueno, sigamos con más, digamos, una jugada tipo, bueno, 4, E5, y llevarle el caballo a este punto, por decirlo así, no atacando, pero ya, digamos, los peones empiezan a ejercer cierta presión, entonces reconoce la importancia de los peones. Entonces, como tal, estos peones pues tenemos que darle la importancia que se merecen dentro de la fase de la apertura, ya que los peones mandan, digamos, en este aspecto. Que saco con avanzar piezas y más adelante un movimiento de peón me la va a desarticular? Entonces a eso se refiere Nisovich cuando habla del movimiento de los peones. Pero este movimiento de los peones debe ser sumamente cuidadoso, porque, o sea, el movimiento de peón es válido siempre y cuando ya sea aporte para, digamos, para dominar estas casillas centrales, ¿sí? O de hecho apoyar el peón central. De lo contrario sería, digamos, una pérdida de tiempo. Digamos, el blanco sale con esta jugada que sí, digamos, propone un dominio de estas casillas centrales, y hacer una jugada de este tipo sería una pérdida absoluta de tiempo. Los tiempos son muy importantes dentro del ajedrez. Un movimiento de esos no tendría sentido. El blanco sigue ocupando el centro de una manera fuerte, y responder a este tipo de jugadas sería absurdo, porque no estamos logrando, digamos, la conquista. Una vez ya logramos, digamos, la conquista del centro, ya podemos proceder a ubicar nuestras piezas. Bueno, en este diagrama vamos a ver un ejemplo de la fuerza de los peones cuando empiezan a dominar en las casillas centrales, y cuando en este caso se comete un error al momento de digamos, de mover los peones en el inicio de la partida. Aquí vamos a ver cómo las negras aprovechan una deficiencia en la ocupación de las casillas centrales por parte del bando de las blancas. Bueno, las blancas arrancan con la jugada caballo F3, las negras responden con caballo F6, juegan aquí E3. Esta es una jugada desde el punto de vista estratégico mala, porque no hace la expansión, o sea, no es ambiciosa para dominar el centro. Apenas el peón llega a esta casilla, pudiendo haber llegado a dominarla acá, y eso, pues, esta debilidad, digamos, este avance de peón puede contarse como una pérdida de tiempo, como no haberlo hecho porque no logra su máximo potencial dentro del avance. Entonces vemos como si efectivamente el negro realiza el avance y empieza ya a hacer la conquista del pequeño centro. El blanco juega una jugada normal de desarrollo caballo C3,
pero va a ser deficiente porque este punto, vamos a ver más adelante, este punto, digamos, perdón, este punto de aquí, no está indefenso porque el peón únicamente ha llegado y por ende no puede dominar esta casilla. Si este peón hubiese avanzado esta casilla, pues tendría dominio sobre esta casilla de D5, pero como el peón avanzó a medias, entonces no va a tener ese dominio en ese punto, y ahí vamos a ver las consecuencias y las deficiencias de este tímido movimiento de E3. Bueno, continúa con el desarrollo del caballo F6 y las blancas juegan alfil C4. Es una jugada mala porque le permite ya hacer, digamos, el contragolpe, el dominio central a las negras jugando D5, lo cual obliga a retroceder al alfil, y esto ya podemos verlo como una pérdida de tiempo porque se ha movido dos veces la misma pieza dentro de la apertura, y uno de los principios de una apertura exitosa es que no se debe mover más de dos veces una pieza en esta fase del juego. Aquí empieza a jugar D4 al peón. Al no estar aquí en este punto, pues ya para minar esta casilla, pues ya le permitió el avance ya a D4, y francamente en esta posición ya las blancas empiezan a sentirse demasiado incómodas. Bueno, en este diagrama vamos a ver una partida ilustrativa para ver la fuerza de los peones centrales, el dominio central cuando digamos el bando rival no sabe apropiarse del centro y el bando que juega bien sí lo sabe. Entonces vamos a ver aquí cómo se desarrolla esta fuerza. O sea, vamos a ver el poder que tiene, digamos, un centro bien aprovechado por un bando que sepa de estos conceptos. Bueno, en esta partida la juegan las blancas Ninšović, el autor del libro que estamos haciendo en la videoconferencia en mi sistema, contra un ilustre desconocido, y la partida arranca de la siguiente manera. Ninšović juega E4, él le responde, el golpe del centro lo hace bien el rival. Esta es una partida pues típica de peón de rey, ambos están dominando las casillas centrales. Ninšović desarrolla el caballo, lo mismo el rival, desarrolla el alfil a C4, también el alfil a C5 y juega C3. Esta es una jugada preparatoria para dar el golpe en D4 y hacerse dueños absolutos del centro, pero pues el rival en este caso desconoce, digamos, la fortaleza de un centro, o tiene mucha debilidad digamos en estos conceptos tácticos básicos, y recurre a jugar caballo F6. Esta es una jugada dudosa porque, digamos, le permite hacer esta expansión de este peón, llevarlo acá, y tras el futuro cambio este peón avanzaría aquí, y por ende pues este punto quedaría desprotegido al no haber un peón que mine esta casilla. Por ende la jugada correcta en esta fase de la partida debería de ser D6. ¿Por qué? Porque al futuro avance, tras la captura y la recaptura, tenemos el próximo, ya no podemos hacer ese avance porque estaría este peón minando esta casilla. Entonces esta jugada, digamos, está catalogada, digamos, de buena porque apoya al peón central, al peón que está dominando el centro en este caso. Bueno, entonces sigamos con la jugada caballo F6 y inmediatamente hace D4. Se hace peón por peón, peón por peón, y el alfil va a B6. Entonces aquí podemos ver claramente que las negras han perdido el centro y las blancas pues tienen un absoluto
dominio central de estas casillas y por ende pues han apropiado la iniciativa y de la partida, por decirlo así, ¿no? Han sacado una ventaja muy importante, ya que arrancan dominando el centro. Entonces aquí ya se genera, digamos, lo que es un centro móvil. Al no haber piezas, digamos, al no haber un control del bando rival, pues hace, digamos, maravillas, hace fiesta, pues con ese centro a la disposición, a la merced del blanco. Entonces aquí empieza a incomodar a las piezas. Caballo 7 es una jugada muy defectuosa, o sea, el caballo retrocediendo y a esa casilla, eso ya están demasiado apretadas ya el bando que lleva al conductor, que lleva las piezas negras. Continúa con E5, el caballo va a E4. O sea, aquí el rival cree que se ha librado porque pues está haciendo una doble presión sobre el punto F2, pero no se da cuenta que mediante el centro móvil ya, o sea, pueda que se lleve una torre gratis el bando negro, pero estratégicamente está perdido. Vamos a ver por qué. Hace el avance D6, juega C por D6, E por D6, caballo por F2, amenazando la torre. Pero ya en esta fase de la partida, ya con tanta ventaja del centro por parte de las blancas y con el desarrollo también activo y la coordinación de las piezas, porque esto realmente es una situación muy triste, de las negras, porque realmente no tiene un desarrollo adecuado y todo a partir de no manejar un buen centro. Después de esta jugada realiza dama B3 y, digamos, por la ubicación del peón, de este peón en D6, digamos, las negras no pueden tomarse la torre, porque de lo contrario pues sufrirá un ataque furibundo sobre el rey. Entonces las negras no aguantaron las ganas, se tomaron la torre y viene aquí una jugada demasiado fuerte, que es alfil por F7 jaque, no hay más, rey F8 y finalmente la jugada B5, que es decisiva y la cual le hace ganar la dama, o ya sería jaque mate en la siguiente jugada. Bueno, esta es, digamos, la primera parte del libro Mi Sistema de Aaron Nimzowitsch, la cual habla del dominio del centro. Hay más diagramas que nos permiten entender estos conceptos del dominio del centro y de los tiempos, el manejo de las piezas, los cuales los veremos más adelante. Muchas gracias.